Bueno, el método de solución de ecuaciones diferenciales que hoy vamos a ver se llama ecuaciones diferenciales de variables separables. De variables separables. Ok. ¿Cuándo vamos a tener una ecuación diferencial en variables separables? Si tuviéramos o si se nos presentara una ecuación diferencial de la forma dy en dx es igual a f de x, o le vamos a poner aquí g de x por h de y, por ejemplo, vemos que es un producto de dos funciones. En este caso es una función que depende de x y en este caso sería una función que depende de y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un producto de dos funciones ya separadas. Este puede ser un caso y el segundo caso podría ser dy en dx, la derivada que sea g de x entre h de y. ¿Vale? En ambos casos podemos separar las variables. ¿Cómo se consigue esto? Supongamos que lo tenemos de esta manera, entonces vemos g de y sobre h de y va a ser igual a g de x por el diferencial de x. Vemos que este diferencial de x pasaría a multiplicar a esta función y esta h de y pasaría a dividir. ¿Se dan cuenta? Bueno, de esa manera ya separamos las variables. ¿Qué seguiría en este caso? Integrar, ¿verdad? Integramos aquí e integramos aquí. ¿Sale? Sin embargo, en la parte del lado izquierdo, de este lado, tenemos 1 sobre h de y. Pues a 1 sobre h de y, 1 sobre h de y, podemos llamarlo a lo mejor alguna otra variable que depende de y. ¿Sale? ¿Qué tal si lo llamamos una m de y? ¿Sale? En este momento tendríamos un integral de m de y por el diferencial de y. Aquí tendría que ponerle m de y diferencial de y es igual a el integral de g de x por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, al integrar por este lado, no vamos a tener otra opción que definir a m de y como una función derivada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora lo voy a integrar. Al integrar prácticamente voy a encontrar la antiderivada o la primitiva, ¿no? En matemáticas se acostumbra a poner una letra mayúscula para indicar esto, por lo tanto al integrarlo supongo que voy a tener a una m de y mayúscula porque ya lo puedo integrar, ¿no? Por lo tanto del lado derecho tendría una g de x ya mayúscula más alguna constante de integración. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces a eso llegaríamos. Y por este lado ¿qué pasaría si tratáramos de despejar? La h de y pasaría a multiplicar al diferencial y el diferencial de x pasaría a multiplicar la función, ¿verdad? Prácticamente tendríamos un h de y por el diferencial de y es igual a g de x por el diferencial de x. Prácticamente esto lo pasamos a multiplicar aquí y ese diferencial lo pasamos a multiplicar aquí. ¿Está claro ese proceso? Bueno, entonces una vez que ya cada quien tiene su diferencial, podríamos ahora sí hacer una integración, ¿verdad? Aquí sería h de y. El siguiente proceso sería hacer la integral de h de y por el diferencial es igual a el integral de g de x por el diferencial.
¿qué creen que vamos a tener como resultado? Pues a lo mejor integrando, ¿no? H de y es igual a una g de x más la constante de integración. Ese puede ser, sería ese el resultado. ¿Hasta ahí está claro? Solamente es separar variables. A lo mejor y podemos tener algún ejemplo. Se me ocurre, bueno, por aquí hay uno, ejemplo 1. Voy a poner por aquí ejemplo 1. Ejemplo número 1. Si tuviéramos 1 más x por dy es igual menos y por el diferencial de x igual con 0, vean, aquí podríamos hacer lo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Vean el proceso. Al pasar por aquí podríamos decir 1 más x por el diferencial de y es igual a y por el diferencial de x. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, esta función depende de ¿quién? De x. Por lo tanto, tendríamos que pasarlo hacia este lado. Entonces, ahí obtendríamos de y sería igual a y por dx entre 1 más x o x más 1. ¿Se dan cuenta? Si quisiéramos verlo tal cual, así como está aquí, vean que esta parte debería estar aquí, ¿verdad? Dividiendo. Entonces, tendría dy en dx sería y sobre x más 1. Y vean, prácticamente tenemos la forma esta. ¿Qué forma es? ¿De la primera o la segunda manera? Parece que es de la segunda manera, ¿no? Pero al final de cuentas yo podría decir que 1 sobre x más y puede ser g de x, ¿no? O sea, no hay problema, el chiste es que ya lo tengo factorizado. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si esto es posible, este es el formato estándar. Prácticamente aquí, en este momento, ya podríamos aplicar el método que se llama variables separables, ¿no? Ya lo llevamos a ese extremo. Entonces, si esto es así, en el siguiente paso podríamos despejar a la y y pasarla debajo. De y sobre y es igual a dx sobre x más 1. ¿Y qué sigue en el siguiente proceso? Tendríamos que encontrar el integral, ¿verdad? El integral de dy sobre y es igual a el integral de dx sobre x más 1. ¿De acuerdo? Ok, el integral de dy sobre y, ¿qué sería? Logaritmo natural de y. ¿Y cuál es el integral de dx sobre x más 1? Logaritmo natural. También sería logaritmo natural de x más 1. Logaritmo natural de x más 1. Más la constante de integración que genera. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. La variable está aquí, la derivada está arriba. Eso me hace referencia a la regla que dice que el integral de du sobre u, si la variable está abajo y la derivada está arriba, la regla dice que es un logaritmo natural de u más alguna constante de integración. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la regla. ¿Está bien? Bueno, entonces prácticamente ya integramos. ¿Qué seguiría? Despejar y.
despejar a y. ¿Y cómo despejamos a y? Pues aplicando antilogaritmo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sería e a la logaritmo natural del absoluto de y es igual a e a la logaritmo natural de x más 1 más la constante de integración. ¿De acuerdo? Aquí esto con eso se anula. E a la logaritmo prácticamente solamente sería ¿quién? Y es igual a. ¿Se anulará esto ya aquí? Todavía no. Sería e a la logaritmo natural de x más 1 por e a la c. Ahora sí cancelamos esto y prácticamente y sería igual a x más 1 por e a la c. Pues e a la c lo llamamos otra constante, podría ser simplemente c. O arreglando un poquito, y puede ser igual a c por x más 1. Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial aplicando variables separables. Sin embargo, no es la única técnica que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque copiando el ejercicio el ejemplo, nos podemos dar cuenta que 1 más x por dy menos y de x es igual con 0. Podríamos quizá llevarlo a una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo? Veamos. Esta es la forma alterna de resolverlo. No solamente existe un método, pero ¿dónde sería el método B? ¿No? Sería el método B. Ahora, para que esto sea una dy en dx, habría que dividir a esto entre dx y a esto entre dx y a esto entre dx, ¿verdad? Todo sobre dx. O, dicho de otra manera, para lograr quitar esto de aquí, prácticamente dividimos a todo este lado entre dx y a todo este lado entre dx. ¿Están de acuerdo conmigo? En este caso prácticamente sería 1 más x sobre dy en dx menos y, este es igual a 0. ¿Y a poco esto no se va pareciendo a esa regla que alguna vez vimos que decía a1 de x de y en dx más p de x por y igual a 0? Sí, ¿verdad? ¿Quién está afectando aquí? Es a1 de x, por lo tanto dividimos a toda la expresión entre ¿quién? Entre a1 de x. Pues al dividir entre a1 de x prácticamente sería vamos a poner x más 1, que es lo mismo, ¿verdad? De y en dx menos y es igual con 0. Todo esto dividido entre x más 1 o 1 más x entre x más 1. 0 entre x más 1 sería 0. Entonces aquí sí se cancelaría y quedaría nada más de y en dx menos 1 sobre x más 1 por y esto es igual a 0. Noten que en este momento se parece a esa regla que muchas veces ya lo ocupamos, que es y' más p de x por y igual a 0. ¿Verdad que sí? Siendo p de x en este caso igual a menos 1 sobre x más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, si esto es correcto, prácticamente, si ya le dimos esta forma, que es la forma estándar, y que ya está aquí, la solución, ¿cuál es? Y es igual a c por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. Y está resuelta la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, la solución sería igual a c por e a la menos el integral de p de x, pero p de x ya está, que es menos 1 sobre x más 1. Todo esto por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Bien. Entonces,
Aquí tendríamos que simplificar y es igual a c por e a la integral de dx sobre x más 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el integral de esta parte de dx sobre x más 1? Logaritmo natural. Entonces y sería igual a c por e a la logaritmo natural de x más 1. Y a la logaritmo cancela y finalmente tenemos que y es igual a c por x más 1. Que esta sería la solución de la ecuación diferencial. Notemos si es la misma solución. Y es igual a c por x más 1 y y es igual a c por x más 1. ¿Sale? Entonces, no solamente hay una forma de cómo resolver una ecuación diferencial, depende de cómo lo visualicemos. ¿Está claro? Bien.